Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en la edición de día jueves 11 de diciembre. Ya llegamos a fin de año. Reinaldo Reini, quien les habla, junto a Marisol Ortiz y Chantal Ruber de la Mautier, le dan la más cordial bienvenida a esta nueva edición. Aprovechamos de saludar también a nuestros colaboradores, don Luis Salinas, don Gerardo Terán y Marco Leblanc. Hola Marisol, hola Chantal, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Hola, ¿qué tal, Reinaldo? Aquí estamos en un nuevo programa, estupendo. A aprender con Fernando Wilson. Bueno, Muchas gracias. Chantal, ¿qué tal? Así es, buenas noches, gracias por invitarme. Como siempre, algo muy entretenido. Yo creo que conversar con Fernando nos aclara tantas cosas y de repente salimos de errores que muchas veces uno está convencido. Así que atentos a todos los que nos están escuchando porque esta tarde será muy entretenido. Bueno, como ya Espero y sabe, confío. nuestro invitado de hoy, a quienes nos escuchan, es el distinguido académico e historiador don Fernando Wilson, amigo de la casa. Así que, hola Fernando, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Desde octubre que no conversamos. Efectivamente. ¿Mm? Muchas gracias por la invitación en, digamos, momentos bien particulares. No solamente en Chile, dicho sea de paso, más allá de que nuestro interés esté naturalmente acá, pero están pasando muchas cosas en el mundo, así que espero y confío estar a la altura de las circunstancias. Sin ninguna duda. Bueno, como siempre, una rápida revisión de algunos titulares que han llamado la atención en la semana. Bueno, la recepción del Premio Nobel de la Paz por María Corina Machado, que de alguna forma salió de Venezuela, llegó a Noruega, pero no lo recibió ella directamente, sino que su hija. Y bueno, veremos también cómo logra regresar a Venezuela. Sin duda un hecho importante. También ha llamado la atención la detención en Bolivia del expresidente Luis Arce, eh, también del MAS, como Evo Morales, pero que tuvieron serias discrepancias, ¿no es cierto? Y finalmente entregó el poder Luis Arce y hoy día hay un gobierno de centro derecha en ese país. Y lo que ha llamado la atención es la nueva política de seguridad nacional emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en que hay un serio cuestionamiento a la visión que tiene Estados Unidos sobre el orden mundial, la visión que tiene sobre Europa, y que seguramente con el profesor Wilson nos va a aclarar y nos va a contar qué es lo que pasa con ella. Bueno, y en lo nacional, por supuesto que la expropiación y desalojo y la toma de San Antonio ha dado harto que hablar, varios dimes y diretes, pero la pelota va a quedar dando bote para el próximo gobierno. Eh, También me llamó la atención la importante peregrinación del lunes pasado a Los Vázquez, 1.700.000 peregrinos, habla de una religiosidad importante en el país también. Y bueno, el Instituto Nacional hay profesores involucrados, el alcalde de Santiago ya ha dado a conocer las medidas que se estarían tomando y bueno, estamos ante un evento realmente serio en que la administración anterior no tomó cartas en el asunto y bueno, y hoy día vemos en lo que está la educación municipalizada en Santiago, sobre todo en esos liceos emblemáticos. Y bueno, y finalmente el debate presidencial, que también vamos a conversar de eso, que dio harto que hablar la noche del día martes. Así que partimos. Respecto de esta nueva política de seguridad nacional que ha emitido el presidente Trump y que tiene varias contradicciones, y la visión que tiene sobre Europa. Fernando, ¿cuál ha sido tu mirada a eso? Porque seguramente lo has estudiado a fondo. A ver, primero que nada hay que entregar un contexto. Estados Unidos tiene desde la segunda administración Bush, administración Bush, perdón, eh, una estructura de análisis de su política exterior y sus amenazas en términos de seguridad internacional que obliga a cada gobierno a emitir un documento a la mitad de su periodo gubernativo. Mientras que el debate para la consolidación y el desarrollo primero de ese diagnóstico y luego la estrategia de seguridad y finalmente la planificación primaria propiamente en defensa, sigue posteriormente canales de carácter técnico. La idea es básicamente impedir que ningún gobierno individual de Estados Unidos sea capaz de imprimir una visión partisana de la interpretación estratégica internacional. Ahora, dentro de esta estructura,
hay una continuidad y un cambio. La continuidad es un proceso que viene desarrollándose desde 1999, que implica el desplazamiento gradual de la atención geoestratégica norteamericana al Océano Pacífico, al Indo-Pacífico. Claramente, lo más cercano que tiene Estados Unidos a un near peer rival, un rival equivalente, es China, que si bien hoy día todavía mantiene inferioridad tecnológica en aspectos fundamentales de su defensa, ya tiene, por el otro lado, números y potencial económico que le permite ser un rival de fuste. Eso se combina con la visión de coyuntura que tiene la administración Trump de Europa, que pareciera ser, está congelada todavía en el periodo de la pandemia, donde efectivamente la mirada europea previa al 2022 y a la invasión rusa a Ucrania era esencialmente de carácter reactivo. Es inevitable porque Europa no tiene un órgano político de gobierno. Su constitución europea quedó congelada desde 1998 y nunca ha podido construir una arquitectura de seguridad coherente que vaya más allá de la OTAN, que es un híbrido medio europeo, medio norteamericano. Los planteamientos que tiene sobre Europa son esencialmente despectivos y confunde los desafíos de seguridad con eh, visiones de carácter valórico, lo cual no solamente realmente no corresponde a la realidad. Europa está gastando en este momento cifras bastante importantes, al menos los estados relevantes, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia. eh, Solamente Alemania está gastando 100.000 millones de euros extra, lo cual es una cifra sideral de dinero, en cantidades de material y en poner en servicio activo equipo que ya tienen. La misma Gran Bretaña, Francia también. ¿Cuál es el punto que tenemos ahora? Que de alguna forma Trump está haciéndose cargo de lo más cercano que él tiene a una plataforma ideológica como sustento de su gobierno, que es el ideario MAGA, que es esencialmente Make America Great Again, que es esencialmente aislacionista. Es neo-aislacionista, como lo fueron los distintos gobiernos norteamericanos en el periodo de entreguerras, y donde considera que Europa, de alguna manera, se ha tomado el viaje gratis dependiendo de la capacidad nuclear norteamericana. Es decir, la OTAN vendría siendo un paraguas americano para Europa, situación que no obedece a la realidad presente, en términos que Rusia hoy día ofrece, o más bien presenta, un desafío mucho más híbrido que estratégico nuclear, y en un escenario de una fluidez extrema, en la cual la obsesión de Trump de tratar de imponer una paz a todo evento lo ha llevado más bien a favorecer las posturas rusas, por lo tanto, y también a tener un cierto grado de subordinación a las visiones de Vladimir Putin. Recordemos que el documento de paz que está en debate actualmente, del que quedan 19 de los 28 puntos originales, fue a estas alturas ya demostradamente propuesto originalmente por el Kremlin. Y dime Oye, una cosa, Fernando, Ujú. justamente a raíz de lo que mencionas, del tema de la OTAN, ¿será digamos, estas nuevas medidas que vienen, que cada presidente tiene que hacerlas efectivamente, Ujú. ¿ya? Y que, como tú bien dices, Make America Great Again, que viene de la doctrina de Monroe, ¿no es cierto?, de Camp. ¿Será esta nueva estrategia de seguridad una cosa que tiene que ver con una respuesta a la baja o nula adhesión de los socios europeos al principio de acuerdo de que Trump habría levantado con Putin en la guerra? Porque ahora A están ver, todos en el fondo con Putin, y no, o sea, con Putin en el fondo y con Zelensky, o sea, apoyando a Zelensky. ¿Habrá a sido ver, algo, una revancha o algo así? es que estos son documentos demasiado complejos para que puedan ser y elaborados por demasiados órganos técnicos que no le permiten a Trump más que escribir, por decirlo de alguna manera, la introducción y las conclusiones. Ahora, lo que está haciendo Trump es aprovechar la publicación del Quadrennial Defense Report básicamente para, en ese marco, ponerle un poco de sal y pimienta al caldo, digamos. Ahora, lo que para Trump es simplemente el arte del negocio, el art of the deal,
de conseguir una transacción y una paz que ojalá le produzca el Premio Nobel de la Paz, para Europa es una amenaza estructural que hace despertar fantasmas de Múnich en 1938. Entonces, ahí hay un problema que es inmanejable, porque por lo que para Trump es simplemente un objeto de interés personal o de planteamiento de beneficio específico, en el caso europeo es una amenaza directa. Por lo tanto, al menos los estados mayores de Europa, reitero, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, no van a aceptar jamás una paz que congele a Ucrania y que lo deje listo para meterlo al horno. Las exigencias del programa propuesto por Rusia son la reducción masiva de las Fuerzas Armadas ucranianas, su congelación, su neutralización, la ausencia de fuerzas de paz europeas presentes en el territorio, es decir, dejarlo listo para absorberlo una vez que Rusia recupere los daños en los que está. Es una propuesta que no va a ninguna parte. Chantal. Están muteadas. Y pensando en eso también, y la anexión de los territorios en el fondo, no los va a devolver tampoco en esta propuesta. Y Están no incluidos solamente como eso, parte sino del que dominio. quiere todo el Donbass, es decir, que se le ceda territorio de Luhansk y Donetsk que no ha conquistado. Ahora, esto merece también una contextualización. Rusia hoy día está en condiciones realmente dramáticas. Su ejército ha perdido más de 1 millón de hombres, muertos y heridos. Prácticamente ha perdido la totalidad de su material pesado. Si ustedes visitan sitios web como Oryx, Pionkop, van a poder ver fotos georreferenciadas de literalmente más de 5.000 tanques, cerca de 20.000 vehículos blindados. La Fuerza Aérea Rusa también ha sufrido daños brutales, la flota del Mar Negro prácticamente ha sido destrozada. Es decir, y la economía rusa en este momento tiene un 33% de déficit fiscal. O sea, nosotros estamos francamente alarmados porque estamos teniendo 2,5% anual. Rusia este año va a tener el 33%. Y eso es haciendo contabilidad creativa, manejando su economía negra, exportando petróleo a través de China y Rusia, bueno, y una larga, perdón, de China e India, y una larga serie más. El punto es Oye, que Fernando, Putin está en una condición bastante límite. Perdón. ¿y qué dice la gente que vive en esa zona? Porque Putin dice que ellos siempre se han creído rusos y todo, pero hoy día es una zona que ha variado sus límites en el fondo. Todo su territorio es parte de Rusia, es parte de Ucrania. Entonces, al final la gente pertenece a algún lado, se siente perteneciente a algún lado, porque hoy día los que están pensando en qué Ujú. hacer es Estados Unidos, que no vive ahí, y Ucrania y, Ujú. y Rusia que no se ponen de acuerdo, pero ¿qué pasa con la gente realmente? A ver, el Donbass tiene varias interpretaciones. La visión geográficamente más amplia incluye también la ciudad de Kharkov, que era uno de los mayores núcleos industriales de la Unión Soviética y hoy día la segunda mayor ciudad ucraniana. Esa gente se siente ucraniana, pero habla ruso. Es un fenómeno muy parecido al que se puede ver entre Francia y Alemania con Alsacia y Lorena, que en Exacto. un caso hay franceses que hablan en alemán, pero piensan en francés, y en otro caso, personas que piensan en alemán y hablan en francés. Es decir, naturalmente en este tipo de procesos sociales, que además siguen una lógica de frontera muy particular y diferente en general a América Latina, salvo puntos de contacto específicos, como el caso del gran mundo andino, nuestro norte, etcétera, tenemos zonas en las cuales es muy difícil trazar una frontera. Ahora, la verdad, trágicamente, es que primero los oblasts de Donetsk y Luhansk, que no pudieron ser conquistados el año 2014, en el primer ataque donde se tomó Crimea, implicó una guerra permanente que ya lleva a estas alturas 11 años, lo que ha llevado a que la enorme mayoría de la población civil simplemente ya se haya ido. Es decir, la mayor parte de las ciudades sobre las que se está peleando hoy día, Pokrovsk, Avdiivka, Ahtirka, son básicamente ciudades fantasmas. Quedan 3 o 4 habitantes, normalmente ancianos, personas que no tienen redes de apoyo,
pero en términos generales ya no son, son ciudades funcionales. El otro tema también es que es una zona con un tipo de densificación bastante particular, que es una red de pequeños poblados, unos detrás de los otros, tanto dedicados alternativamente a la agricultura. Recordemos que es una de las zonas más ricas, tiene un suelo fértil de más de 2 metros de profundidad y al mismo tiempo de gran producción carbonífera. Por lo tanto, hay prácticamente pequeñas ciudades de 15, 20 mil habitantes distribuidas cada una a 5 o 10 kilómetros de distancia una de la otra. Y el ejército ruso le ha ido tomando... A ver, el ejército ruso ha incrementado su tasa de bajas de 1.500 a 7.500 hombres perdidos a la semana. Básicamente porque están acelerando el régimen de tratar de conquistar estos pueblitos, pero las guarniciones ucranianas que los cubren básicamente tienen redes de cobertura de fuego que hace que cualquier ataque ruso sea enfrentado por un enjambre de drones, artillería, morteros, fuego. Por lo tanto, para conquistar cada uno tiene que ser un ataque directo. Y la mayor parte de los defensores son fuerzas de la Guardia Civil ucraniana, la TDF, reclutada en cada uno de sus pueblos que están literalmente defendiendo su pueblito. Por lo tanto, hombres, mujeres, niños, o sea, ancianos, etcétera, ya han salido. Lo que queda son los cabros que están defendiendo su casa, la granja que su familia ha tenido más allá de la Unión Soviética desde hace 300 años atrás. Entonces, el nivel de salvajismo y ferocidad que se puede ver en esos combates, bueno, es lo que Carl Schmitt definía como un conflicto mítico de supervivencia. No hay guerra sin cuartel, prácticamente no hay prisioneros. Oye, Fernando, y ¿Mm? volviendo al documento emanado por Trump, la nueva política de seguridad nacional, también ahí se analiza la pérdida cultural de la tradición cultural de Europa. ¿No es cierto? El problema de inmigración, cómo se está islamizando Europa, y por lo tanto, sobre eso también él se manifiesta. ¿Cuál es tu visión sobre eso y qué consecuencias puede tener para la relación Europa-Estados Unidos? A ver, yo creo que a estas alturas del partido bastante poca, porque todo el mundo entiende que esto más bien es influencia Trump. Pero la verdad es que yo he tenido bueno, este es un documento público, está en la página web del Departamento de Defensa, bueno, Departamento de Guerra, como lo rebautizó Trump ahora, y ustedes lo pueden descargar sin ningún problema, se los puedo mandar. La verdad es que es una colección no tan extensa de juicios de valor bastante radicales que no tienen en consideración el nivel de complejidad de la situación de la que estamos conversando. De partida, un fenómeno que ya está perfectamente documentado es que, particularmente en Europa Occidental y Central, el nivel de nacionalismo y de defensa cultural nacional ha alcanzado niveles realmente impresionantes. No es casualidad que Neil Farage esté liderando las encuestas en Gran Bretaña, que la AfD lo esté haciendo en Alemania, que Marine Le Pen perfectamente pueda ganar el 2027 en Francia. Es decir, esto no se trata de una islamización sin resistencia. Y este es un fenómeno que Europa ha vivido docenas de ocasiones. La Edad Media completa se vivió así. El fin del Imperio Romano de Occidente se dio precisamente por lo que en esa época se denominaba oleadas de bárbaros, que hoy día vendrían representando básicamente el mundo musulmán. España, sin ir más lejos, vivió la Reconquista y posteriormente la expulsión de los mozárabes. Es decir, esto ha sido un proceso y frente al cual Europa ha sido bastante dramática. La noche de San Bartolomé o la muerte de los godos en Constantinopla no fue muy elegante y siguió un patrón muy parecido al actual. Llegaron, se extendieron, crecieron hasta que un buen día, bueno, hoy día, en el siglo XXI, es muy difícil que se produzca una matanza, esa no es una alternativa, pero sí la generación de un ambiente tóxico, un ambiente difícil de vivir. Y en esa situación, un poco lo que se ha planteado en el caso chileno respecto a la migración irregular, impedirles acceder a cualquier servicio sin un RUT permanente, prohibir las remesas, dificultar la adquisición de propiedad inmueble, medidas que pueden parecer pequeñas, pero que son altamente efectivas. Paradójicamente, los líderes en este proceso es Dinamarca, que, por ejemplo, está prohibiendo más de 2 familias migrantes por manzana.
generando, y estamos hablando de edificios de 50 pisos, digamos. Es decir, de alguna forma, este tipo de procesos existen. Suecia, a la que nosotros teníamos como un paraíso socialdemócrata, hoy día hay barrios completos de Estocolmo que son patrullados por el ejército y que están capturados por la migración ilegal y la mafia albanesa. Es decir, y están al borde de comenzar a tomar las mismas medidas de los daneses. Por lo tanto, las sociedades, las culturas, son animales muy difíciles de matar y tienden a responder y a defenderse. Y por favor, nosotros con un grado de desafío masivamente menor, la migración irregular, ilegal o el nombre que se le quiera dar en Chile, hablan castellano, son cristianos, pertenecen, o sea, les gustará la música a todo volumen, digamos, y comerán distinto y tendrán un dialecto diferente, pero al final del día podemos hablar con ellos. Eso es algo que usted no puede hacer con un migrante afgano o un migrante tayiko en Estocolmo. Ese Oye, tipo Fernando, no habla sueco, digamos, ni le interesa aprender sueco. eso es Entonces, verdad. probablemente las respuestas de ellos sean bastante más drásticas y bastante más radicales que que los desafíos que estamos viendo en América Latina, cortesía del señor Maduro. Oye, a propósito de América Latina y la ¿Mm? estrategia de seguridad nacional de Trump, ¿qué reverberaciones crees que va a haber con respecto a justamente nuestra Latinoamérica? Nuestra región. Sí, nuestra A ver, región. Estados Unidos estableció sus patrones de relación con América Latina hace, digamos, 3 décadas, digamos. Inmediatamente después de los atentados a las Torres Gemelas, en el mes de marzo-mayo, no me acuerdo, del año 2002, hubo una reunión regular de ministros de defensa hemisférica en Asunción, en Paraguay. Y en ese momento Estados Unidos planteó directamente 3 puntos que se mantienen hasta el día de hoy de manera eh, sistemática. La primera es, ellos no están dispuestos a subsidiar a los que no están dispuestos a hacer su pega de control. Segundo, Estados Unidos ya no le preocupan los problemas de Sudamérica. Lo que le preocupan son los problemas de que les rebalsan las piedras que les saltan por sobre la pirca o sobre la cerca a su casa, que en este caso, de la misma forma que era el 2002, era migración ilegal y narcotráfico. Y finalmente, ellos se reservan el derecho de intervenir para controlar esos problemas donde los estados latinoamericanos no están dispuestos a hacer la pega. Ahora, los distintos estados latinoamericanos tienen distintas condiciones. Nosotros tenemos una condición híbrida, al igual que Perú y Ecuador, porque también somos miembros de la Cuenca del Pacífico. Es decir, nosotros les interesamos en el sentido de la relación con China. Y hemos sido los más refractarios a la presencia china de toda Sudamérica, más allá de que China sea nuestro principal socio comercial. En esa situación, nosotros tenemos un escenario bastante mejor que el resto de la región. La mejor demostración de eso es que pese a todos los dislates de la actual administración Boric, no nos han quitado el visa Visa waiver waiver. claro, y también hay una serie de señales en planos más discretos de seguridad, defensa, comercio, lucha contra la criminalidad, en la cual nos han tratado bastante mejor que a otros países latinoamericanos que han hecho bastante menos para merecer el fuego de vuelta. Entonces, de alguna manera, Latinoamérica para Estados Unidos es simplemente un Es lugar patio donde no atrás. ocurre nada que les interese y donde o sea, a ver, me atrevería a decir que en este momento Latinoamérica, salvo la migración y el tráfico de droga, le interesa menos que África, porque ahí se están metiendo los rusos y los chinos. Bueno, estamos conversando con el profesor Fernando Wilson. Ya estamos llegando a la mitad del programa. Como sabemos que a Fernando el tema musical no es su fuerte, como lo es la historia de la Lamentablemente tengo un nacionalidad, oído de tarro espantoso. le vamos a pedir a Marisol que elija una canción para este intermedio musical. Bueno, a ver, a mí me gustaría elegir una canción, pero que tenga como un sentido de alguna manera. Y como ya vamos a tener elecciones el próximo domingo, o sea, no falta nada, hago un llamado no solamente a quienes nos siguen, sino que también a todos los chilenos en una canción de una cantante norteamericana que me encanta, que es Tina Turner, y que se llama Let's Stay Together.
quedémonos juntos. Ya, pues quedémonos juntos, entonces no nos abandonen, ya regresamos luego de esta canción de Tina Turner. Espero que les haya gustado esta canción de la incomparable Tina Turner, Let's Get Together. Yo creo que efectivamente, bueno, nosotros tenemos nuestro candidato muy presente, pero yo creo que no debemos olvidar que somos todos chilenos y debemos de trabajar por un país, por un mejor país, por un país para todos. Así que hablando de país para todos, ¿qué te pareció el debate? Hoy día la verdad es que hay muchos comentarios de quién ganó o quién perdió. A mí me gustó, la verdad es que de todos los debates que hemos visto durante este año, yo creo que es el mejor, de todas maneras. A ver, yo, para ser bien sincero, bueno, a estas alturas ya 48 horas del debate, eh, está claro que los objetivos que tenía cada uno de los dos candidatos no se consiguieron, no se consiguió el de Janet Jara. A ver, primero que nada, mucha gente sostiene quién ganó y quién perdió, olvidando que los dos contendores tienen objetivos completamente distintos. Eh, José Antonio Cast básicamente lo que necesitaba era aguantar, digamos, evitar un problema como el debate Archie de la semana pasada, pero Janet Jara tenía que salir a ganar. Necesitaba producir una sucesión de eh, problemas importantes, cosa de tratar de insertar por lo menos la duda respecto a la victoria eventual de Cast el próximo domingo. La verdad es que no lo consiguió. Janet Jara quedó en una posición táctica muy complicada porque trató de repetir eh, de alguna manera la misma performance del debate Archie y encontró un José Antonio Cast que no solamente no enganchó, por lo tanto llama mucho la atención que haya tratado de sacarlo de sus casillas cuando sabe perfectamente que a Cast no se le saca de su casilla. Solamente hay una ocasión en que eso ocurrió en un debate en el sur, en el Teatro del Lago. Digamos. Por lo Claro. tanto, de alguna manera hubo un planteamiento, a mi entender, tácticamente equivocado. Y luego demostró una serie de falencias en aspectos que pueden ser menores en términos generales, pero que le complicaron mucho el discurso. Por ejemplo, el hecho que las cifras de la multa de TAG no coincidan con el plazo que ella dice haberlas debido, el hecho que ande circulando ya un documento donde plantea que esas multas de TAG ella las habría pagado recién en noviembre recién pasado, digamos 2025, lo que coincidiría con la multa de 600.000 pesos, y un largo etcétera. Es decir, de alguna forma, Janet Jara presentó, trató de hacer un juego que no consiguió éxito y que ya representaba un intento bastante extremo respecto a una campaña en la que, seamos sinceros, no ha logrado repuntar. Mientras alcanzó a haber encuestas y posteriormente aquellas encuestas que se dicen confidencial, reservado, pero que corren por WhatsApp como el agua, todas tienden a continuar confirmando un planteamiento concreto de, digamos, una visión... a ver, algunos plantean una mirada que a mi entender es excesivamente optimista, un 60-40. Yo tiendo a verlo más cercano a un 55-45, lo cual igualmente es un éxito, sería un éxito gigantesco para Castro, o sea, estamos hablando de 10 puntos. Pero ya pareciera ser que hay un consenso general. Y eso es extremadamente importante porque la atmósfera influye mucho en el votante no ideológico, en lo que se llama el votante cliente. El tipo que no tiene ningún problema en votar por Boric en una elección y votar por Kast en la otra, en mucha medida básicamente porque cree que, o sea, le gusta votar a ganador, dicho en brutal. Oye, Eh, Fernando, ujú, perdona, ¿tú crees que haya gente que no tiene claro su voto, que vea el debate y que le sirva esto no, no, para tomar la decisión? Porque no. yo siento que los que vemos el debate somos los políticos, los que estamos interesados, pero esa persona de a pie Exacto. que no ha decidido por quién votar todavía, ¿ve el debate y le sirve o nos sirve a nosotros nomás?
A ver, primero que nada, un debate de 2 horas y media de noche, un día martes, si bien es cierto lo vieron 3 millones de personas, etcétera, bueno, eso es lo que se dice y eso es lo que registraron los canales. Pero me atrevería a decir que una parte realmente considerable, básicamente iba a reforzar su opinión. El efecto de los debates normalmente es de liberación lenta. Normalmente influye a través del debate y la conversación personal, en el trabajo, a la hora de la colación, en la casa, a la hora del almuerzo el domingo, donde los distintos familiares comentan el debate y van lentamente cuajando una opinión. Eso hace que los debates sean infinitamente más eficientes en primera vuelta que en segunda, porque no hay tiempo simplemente para que estas ideas cuajen. Y luego, simplemente porque al ser una elección binaria, hay mucho menos opción de desvío. Puede que siendo esta una elección muy extrema, o sea, con representantes de una derecha conservadora y una izquierda, bueno, comunista, eh, haya gente de centro izquierda, particularmente concertacionistas, que votaron por Matei en primera vuelta, que estén dispuestos a anular. Hay especulaciones que plantean que podría haber cerca de 1.200.000 votos blancos o nulos, en contraste a los 500.000 de una elección normal. Pero hay un relativo consenso que va a haber una diferencia considerable de más de 1,5 millones de votos entre Kast y Jara. Ahora, por favor, no olvidemos que estas son elecciones, no es una ciencia exacta. Por lo tanto, nunca podemos descartar que ocurra un cisne negro, un evento inesperado de alto impacto, Atocha, aludiendo a los atentados que José María Aznar le atribuyó a ETA, haciendo que eran de Al Qaeda y le costaron la elección literalmente a 48 horas. Por lo tanto, no hay que darse por ganador en las elecciones antes de que se cuente el último voto, pero me atrevería a decir que esta va a ser la segunda vuelta con menos, por decirlo Incertidumbre. de alguna manera, tensión que haya visto Chile en los últimos 20 años, por lo bajo. ¿Mm? Al respecto, Fernando, el fenómeno Parisi, la evaluación tuya respecto al fenómeno Parisi, que las encuestas no lo lograron adivinar, no lo lograron evaluar debidamente. Y lo otro es esta rápida coalición que se ha ido estructurando en torno a la figura de José Antonio Kast, al Partido Republicano, en que ha habido un apoyo, ¿no es cierto?, importante de parte de Chile Vamos, de Amarillo, de Demócratas también, y de los otros partidos social cristiano, Partido Nacional Libertario. ¿Cómo has visto el fenómeno Parisi y este apoyo tan irrestricto de alguna manera que se ha demostrado por parte de Chile Vamos fundamentalmente? A ver, el caso de Parisi tiene bastante menos de misterioso de lo que se le ha tratado de dar. Primero, en prácticamente todas las elecciones desde el retorno a la democracia, digamos, ha existido entre un 15 y un 20% de votantes que son una suerte de wildcard. Recordemos, sin ir más lejos, a Frafra, Francisco Javier Errázuriz, después Sfeir, bueno, más recientemente Marco Enríquez Ominami con su 20%, Beatriz Sánchez también con 20%. Hay un quinto de la sociedad chilena que ha sido desde muy temprano votante cliente y que no está dispuesto a escuchar discurso ideológico y lo que quiere son cosas concretas. Clase media aspiracional, norte de Chile y las tres grandes ciudades, que es donde se concentra la votación parisi, básicamente ofreciéndoles beneficios materiales de carácter directo. ¿Mm? Castigo a una élite abusadora, eh, más dinero en el bolsillo, explícitamente ofrecido así. Todo eso apunta a una clase media cosista que, bueno, como él mismo lo dijo, producto del estancamiento del crecimiento económico chileno, lleva 10 años sin poder enchular a la vieja, sea esta la camioneta o la señora, digamos. En esa situación, eso que tanto horror causó en algunos círculos, etcétera, al final del día conecta con personas que no tienen interés en la política, lo único que quieren son las condiciones materiales concretas. Y en un mundo donde se ha subido el salario mínimo a 530.000 pesos, pero que ese salario mínimo compra la mitad del pan que compraba en el año 2019, es así de sencillo, eh, nos entrega un escenario que Parisi explota de manera
tremendamente práctica y tremendamente directa. Sobre el segundo elemento, perdón, y quisiera, que no hay que sobredimensionar el voto Parisi, porque este no es un voto de él, ni tampoco del Partido de la Gente. No son votos, y de hecho, la misma colección de candidatos elegidos, si ustedes revisan su composición, es de una heterogeneidad extrema. Desde el diputado Olivares, que dijo que vota por Kast, hasta Pamela Giles, que es una neoizquierdista seguidora de la Chloe Mouffe, a quienes cita en forma regular. En esa heterogeneidad, mantener disciplina es prácticamente imposible. Las fuerzas centrífugas van a ser enormes. Y eso es lo que contrasta con el otro factor. La rápida confluencia de la derecha es natural considerando que el Partido Republicano es predominantemente un partido que nació del riñón de la UDI. El mismo Pablo Longueira lo planteaba directamente, que vamos a pasar de los Chicago Boys a los Guzmán Boys, en el sentido de que en distintas combinaciones, pero son personas que tienen una formación de cuadros, digamos, que proviene de la UDI. Si bien la UDI actual, y particularmente la UDI de los coroneles, puede ser fuertemente criticada por el abandono de la UDI popular, de la acción en poblaciones, etc., eso lo ha recuperado el Partido Republicano y ha recuperado un sentido de épica que la derecha había perdido desde hace mucho tiempo. Renovación Nacional es mucho más heterogéneo ideológicamente, pero tiene un agudo sentido del poder y detectaron hacia dónde va el sistema. Y desde la perspectiva, como me lo decía un militante de RN hace unos días atrás, Kast tiene los votos, un plan y disciplina. Es decir, me lo dijo de forma bastante más brutal, digamos, pero tiene un palo que pega. En esa situación, claramente confluyen a ello considerando que ellos mismos están en una guerra civil entre los liberales y conservadores. Y quisiera terminar con un elemento que es central. Chile siempre ha tenido una derecha conservadora y una derecha liberal. Eso ocurrió durante todo el siglo XIX y hasta 1958, cuando se prohibieron los pactos electorales, lo que obligó a la fusión. Y ahí nació el Partido Nacional, fusión de los liberales y conservadores, que peleaban entre liberales y conservadores, algo que le legaron a Renovación Nacional, que es supuestamente la rearticulación de ese partido. Recordemos que la UDI estuvo dentro de ellos en una etapa inicial, que con Jaime Guzmán se salen. Entonces tenemos una arquitectura que al final del día son los mismos asistentes al mismo cumpleaños, digamos, pero que se sientan en distintas sillas, en distintas mesas. La cercanía ideológica y respecto a modelos puede variar en la educación y en la estética del mensaje, pero todos básicamente, la cercanía que hay es mucho mayor a la que puede tener la izquierda, donde la heterogeneidad ideológica es masivamente mayor. Tenemos desde anarquistas y trotskistas hasta socialdemócratas y eurocomunistas, o sea, digamos, en ese espectro hay un grado de divergencia que es infinitamente más grande que el que tenemos a la vista en el caso de la derecha. Incluso Stephanie Elenda, que es paradójicamente una gran estudiosa de la derecha chilena, siendo ella militante de izquierda, ha tenido que reconocerlo como tal. Marisol. Sí, yo quisiera volver un poco al tema del debate, porque a mí me pregunto a mí misma, ¿esto era realmente un debate o era una inquisición? Porque sentar a 5 o 6 periodistas frente a 2 personas en el formato me parecía un tanto poco cercano a la reflexión y a la información que la gente que ve el debate quisiera tener. Uno ve el debate, a veces, como dice Chantal, porque le gusta la política, porque quiere saber, pero quienes tal vez quieren saber quiénes son esas personas, qué es lo que proponen, para ver si acaso voto por una o por otra, o para contrastar, para informarme o para tomar una decisión. A mí me pareció que ninguno de los debates que vi coincidía realmente con lo que se hace una discusión con altura de miras, una discusión con respeto, una discusión en donde acá el espectador, que es el chileno, salga de alguna forma como con cierta capacidad de darse cuenta de quién tiene al frente. Y si no sé qué opinas tú, Fernando, al respecto. No, Me parece. absolutamente. Y además, como pude decirlo en un
programa de televisión por streaming, digamos, el mismo martes en la noche. Para mí fue, bueno, esto es una calle carné, alguno de ustedes recordará el canal MTV, que en los 90 y primeros 2000 tenían unos programas particularmente brutales que se llamaban los Celebrity Deathmatch, donde figuritas de plasticina en stop motion, de actores, actrices absolutamente improbables, peleaban entre ellos, se destrozaban. Fueron las primeras manifestaciones del gore. De alguna manera fue el morbo de ver a dos candidatos insultarse y golpearse. Evidentemente esto no era una escena que permitiera ningún tipo de análisis o reflexión, de ahí no salió ninguna idea, de ahí no salió ningún tipo de planteamiento. Eso nos provee un problema importante. ¿Cómo entender este proceso? Hay dos formas. La que estamos copiando en Chile, que es en general la forma norteamericana y que quedó inmortalizada en el famoso debate entre Nixon y Kennedy, digamos, el 59, y que de alguna forma, el 60, perdón, y que refleja precisamente la morbosidad, donde efectivamente Nixon se enojó y Kennedy le pasó como máquina por encima. De ahí tuvimos el famoso debate del año 70 entre Alessandri y Allende, digamos, donde Alessandri estaba temblando de frío. Bueno, el resto de la historia es conocido. De alguna manera el arquetipo del debate en Chile que buscan los periodistas es producir la cuña, la gran brutalidad, la gran frase para el bronce que impulse o destruya al candidato. Ahora, además de ese formato de debate que se utiliza en todas partes, los británicos tienen un segundo modelo, que es que se cita, bueno, como el sistema de ellos es parlamentario, el candidato, entre comillas, a primer ministro en realidad es un diputado más. Y por lo tanto se lo invita a presentar sus temas, tanto en la Cámara de los Comunes, donde tiene transmisión permanente, o derechamente se lo invita a paneles organizados por grandes diarios. El Sunday Times, el Guardian, el Telegraph, etcétera, recibe a estas personas a conversar de un tema en específico y donde además no se levanta la voz. Es decir, hay reglas de protocolo, que lo que se conoce como las BBC Rules, donde nadie puede proferir una grosería, nadie puede, de alguna forma, son reglas tanto explícitas como implícitas, donde violarlas saca a la persona del área de la respetabilidad para poder acceder al cargo. Puede continuar siendo diputado, MP, pero no se le va a permitir postular un cargo ministerial, etcétera, porque claramente ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias. No sé si Chile, perdón, por favor. ¿Sentiste una diferencia entre el principio del debate al final? Yo encontré que al principio se logró esa conversación entre dos personas, pero ya pasada la segunda mitad era una interrupción permanente en que yo creo que ahí debiera de haber un corte de micrófono. O sea, bueno, a hay ver, que darle el micrófono a la persona que no le corresponde. Es que seamos sinceros, un debate de 2 horas 45 de 9 paneles sucesivos es una locura, es una demencia. O sea, yo soy profesor de sala y Adolfo Ibáñez tiene horarios de 70 minutos, no de 90. Y uno sale vuelto loco, cansadísimo. Pedirle a esas dos personas que llevan 1 año y fracción en campaña, en el caso de Jara además participó en la dichosa primaria, que ya pasaron la primera vuelta, que están exhaustos, digamos, que estén 2 horas 45 sentados insultándose, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, realmente, ahora, yo tuve la oportunidad, y esto lo pudimos conversar, y esto es compartido por una serie de otros académicos que han publicado columnas diciendo gruesamente lo mismo, de que un debate de esta naturaleza no iba a cumplir ningún rol salvo el morbo. La gente de izquierda tenía la esperanza que Janet Jara pudiera darle el palo al gato. La gente de derecha que Kast no repitiera los problemas que tuvo durante la presentación de la Archi. Pero discutir políticas públicas complejas, no hubo conversación sobre relaciones internacionales, no hubo conversación sobre inserción en el Pacífico, no hubo conversación sobre la Antártica, no hubo conversación sobre el litio, sobre el hidrógeno verde, nuevos mercados para el cobre, nuevas exportaciones agrícolas, que Perú nos va a quitar la cereza en el sentido que va a ganar volumen. Nada. Lo único que hicieron fue enrostrarse que no había pagado la multa el TAG. Y no hubo conversación.
No hubo Es conversación. patético. No, para nada. Fue una esgrima que a ratos realmente fue picante. Bueno, estimado ¿Mm? Fernando, ya estamos llegando al final del programa. Sabemos que tienes un compromiso en poquísimos minutos más. Efectivamente. Así No, que pero por favor, un gusto, así te que, y queremos ningún problema. agradecer, te queremos agradecer tu tiempo, tu voluntad. Siempre aprendemos muchísimo contigo y esperamos que nuestros auditores también aprendan. Y bueno, y va el próximo programa y cuando te invitemos de nuevo ya va a haber un claro nuevo gobernante en Chile. eh, que esperamos nosotros que sea el candidato al que ya todos saben y adivinan quién es nuestro candidato, eh, porque Chile lo merece. Seguramente va a ser un periodo muy complejo. La instalación del gobierno va a tener que ser muy rápida, ya las lunas de miel no son de 100 días, seguramente va a ser de 45, Es y ese es que, un exacto. tema desafiante. Así que muchas gracias, Ujú. Fernando. Le voy a dejar el micrófono Por a Chantal favor, y a Marisol en ese orden para que se despidan y te dejamos después el micrófono a ti. por favor. Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estuvo muy entretenido. Estamos pasando por un periodo tanto internacionalmente como nacionalmente bastante convulso. Yo los invito a votar este domingo. Ojalá que la mayor cantidad de personas elijan un candidato, porque yo creo que después no se puede decir, no, es que yo no voté, es que yo lo dejé en blanco. No, hoy día todos tenemos que tener una opinión y debemos de trabajar a ello y aceptar que quien gane debemos trabajar para esa persona. Así que O sea, muchas tenemos que gracias trabajar y para Chile. Ese es Exactamente. el punto central. Marisol. Así es. muy de acuerdo. Sumo a lo que dice Fernando y por supuesto que Chantal. Eh, Creo que el domingo, siempre las elecciones de presidente, ¿cierto?, son tremendamente importantes y gravitantes en la vida pública, pero esta en particular creo que es una de las más importantes que va a ser históricamente digamos, en lo que sucede en nuestro país. Estamos ante dos candidatos con dos caminos muy, muy diferentes, muy distantes unos del otro, y creo que, como dice Chantal, marca tu voto, no lo dejes nulo, menos en blanco, y ojalá que sea una mirada hacia Chile. Ya no estamos en condiciones, creo yo, ahora de cosas personales necesariamente, sino que también hay que mirar qué futuro queremos para Chile, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las generaciones que vienen. Así que espero que nuestros auditores hayan disfrutado esta conversación con Fernando Wilson, que como siempre es tremendamente interesante y como muy buen profesor, todos aprendemos mucho siempre. Muchas gracias, Fernando. Por favor, gracias a ustedes. Fernando, el micrófono es tuyo para que te puedas Sí, despedir. no, solamente, digamos, si bien es cierto, probablemente los resultados de este fin de semana sean, digamos, bastante llamativos en relación al proceso que Chile ha vivido los últimos 5 años. Eh, Hay que considerarlo dentro de la larga historia que ya Chile va acumulando como una oportunidad magnífica de poder reorientar y volver a producir los bienes y servicios que la sociedad espera de su Estado. La responsabilidad del próximo gobierno es gigantesca y por lo tanto ojalá se asuma con esa condición. Más que los ganadores reírse de los perdedores, en este caso se trata de ponerse a trabajar para todo Chile, porque al final del día de eso se trata. Y no olvidemos que con este nuevo votante cliente, las lealtades son muy efímeras y si no se producen los resultados, que venga el siguiente. Y mucho me temo que el próximo ya no va a ser alguien de izquierda o de derecha, sino que va a ser un caudillo populista. Por lo tanto, la responsabilidad de sustentar y de que esto salga bien es enorme para quien sea que gane el próximo domingo. Así que, bueno, que nos vaya bien a todos al final del día. Que le vaya bien a Chile. Muchas gracias, Fernando, y a los Ujú. auditores los dejamos cordialmente invitados para el próximo jueves 18 de diciembre. Muy buenas tardes, que tengan un excelente fin de semana y muy preparados y decididos para emitir su voto.